Cuando Dios se aparta, cuando la luz se va, alguien me decía, la tiniebla no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Cuando yo le doy el interruptor para que esta luz encienda, automáticamente yo no sé a dónde va la tiniebla, ni a dónde se esconde, si atrás del cuadro o atrás de la puerta, yo no sé para dónde coge, o quién se la lleva, o en qué hoyo cae. Ahora, yo no he visto a donde hay un rayo de luz que entre un rayo de tiniebla, porque no existe. Ahora, cuando la luz se va, ella aparece. ¿A dónde está? Principalmente lo vemos en el sentido espiritual. Cuando Dios no está, ahí está en Apocalipsis 3:10. Es aquí yo estoy en la puerta y llamo, y es la luz. Él está fuera de una iglesia. Aparentemente las condiciones que se dan para que Dios esté son unos lineamientos, y de acuerdo a unas instrucciones que da, que cuando esas instrucciones se violentan, entra una grieta en el mundo espiritual. Esperando de que hayan tenido una mitad de día bendecida y reciban un grato saludo de nuestro pastor, el pastor Miguel Grullón, de mi esposa, la pastora Karen, de mis hijos, la congregación, los líderes, y de su servidor quien le habla, Ricardo Guzmán. Estamos aquí en lo que es un segmento más de PMG Radio Show, en broma y en serio, tratando, con la gracia de Dios, de traerle una palabra que pueda ser de edificación para su vida y que pueda edificar su entorno a través de la misma. Nos encontramos aquí con alguien que nunca ha estado negativo. Yo creo que esa palabra en el diccionario codificado de su espíritu nunca ha tenido, creo yo, al menos que en el transcurso de los tiempos la haya cambiado, pero creo que no. Yo creo que él no puede ni decir esa palabra. Él la dice ya porque el Señor le ha permitido decir negativo, pero no creo que él sea tan así, no. Entonces, con ustedes, David, ¿cómo se siente? Bueno, de verdad que creo que por primera vez voy a usar el término negativo. Y lo voy a usar desde la perspectiva de refutar algo que no está bien. O sea, estoy negativo a lo que está mal, pero positivo para que se haga bien. Pastor Ricardo no le llegó. Miren, estamos activos, proactivos, reactivos, reproductivos, retransitivos, trastornativos. Alguien me dijo que pusiera de qué. Yo no voy a decir eso. Atractivo, no. Yo prefiero ser como dice Isaías 53, sin ningún atractivo, sin atractivo alguno para que nadie le desee, porque somos imitadores ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero estamos positivos, pero nunca negativos. Dios le bendiga, mi gente. Bendiciones a todos los que están allí. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes. Parece ser que el cuerpo lo sabe. O sea, el cuerpo como que siente ese tipo de atmósfera. Sabe cuándo es viernes, sabe cuándo es lunes. Todo está allí. Saludamos a unos cuantos ahí que están conectados y vemos gente que están siempre fiel a la transmisión. Vamos a pedirle que compartan por favor 2 o 3 ahí, ahora que apenas damos inicio. Compartan esta transmisión, que yo creo que va a ser un tema muy edificativo el día de hoy. Un tema que trajo el pastor Ángel. Y ¿Quién? Ese es un tema que se pone como en la mesa, ya sacado del horno. Ay, Padre amado, ayúdanos. Ilumínanos el día de hoy. Pero sí, señores, usted sabe, ya el sonido viene de Zen. Tú habla un poquito, Pastor Ricardo, ya sé lo que pasa, que está entrando poco. Está todo. Mira si te puede subir la consola. Levántela ahí, sosténgala ahí por un rato. Bueno, ¿sabes? Miren, son cosas que pasan. Usted sabe que esto es un programa diferente, es un programa en vivo. No nos gusta siempre atribuirle las cosas al sentido o al aspecto espiritual, pero hay cosas que pasan. A veces hay como unos duendecillos en la atmósfera que se esconden de noche y parece que en la noche hacen de la suya, tratando de arruinar los planes de Dios. Pero hoy estamos en esta. Yo en verdad no sé cómo ya presentarlo porque hay muchos términos y de verdad que hay un término griego que se le denomina didascalo, alguien que imparte la didascalia. Entonces, cuando usted... Hay que hablarle claro a esta gente. Hay gente que no... Esta gente lo que habla en español y en inglés.
Traduce. Es un término griego para relacionado con lo que es un maestro y lo que es la docencia, o sea, la que imparte clase, docencia como un maestro de Rabí, didascalia, maestro, didascalo. o un pedagogo, como usted quiera. Con ustedes ahora el didascalo Ángel Beltré, Dios mío. Yo voy a salir huyendo de aquí, casi me está llegando ese momento, pero gloria a Dios. Dios nos dé valentía. Paz y bendiciones a ustedes, feliz inicio de semana. Espero que el Todopoderoso Hashem esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Pastor Ricardo. Wow, pasó rápido. No, estamos aquí al estilo. David, entonces, tú, cuando te hice la pregunta. ¿Cuál de todas, mi querido que pastor Ricardo? Si la palabra negativo en algún momento, eso ya vino desde eternamente en ti, o fue que tú adquiriste luego, o ya estaba ahí y luego la pusiste en público. Yo creo que hay un término en inglés que la gente dice que ¿Are you ready? Are you ready? O sea, que como que estás listos. Y gente a veces usan, dando a entender, I was born ready. O sea, yo nací ya preparado. O sea, y dentro de ese paquete no existe lo que es la negatividad. Ahora, yo le dije ahorita, emplear el término negativo es para como una manera de, ¿cómo se dice en español? Rechazar algo o no aprobar una situación que tú sabes que tiene en realidad va a repercutir negativamente. Es como decir, tú sometes una aplicación a un lugar y a veces te la mandan, te la sellan en grande, en rojo. Entonces, yo no sé por qué le ponen en rojo, porque rojo es como zona de peligro. Negativo. Puede ser negativo cuando tú te haces un examen, vas a buscar un resultado y nosotros queremos resultado negativo, porque nadie quiere que un médico traiga un diagnóstico positivo a tu vida conforme a una enfermedad o así sucesivamente. Entonces, ya meditando en ello y relacionándolo de esa manera, sí hay momentos que yo lo uso para rechazar o cancelar algo que no es positivo para mi vida. Esa es la única manera que vamos a usar. Existe en mi vocablo, en mi lenguaje. Ya me distancié del diccionario de la Real Academia Española, no me interesa esos términos, ya estoy usando más términos ya que se relacionen a lo que el pastor Ángel está enseñando, para que las cosas puedan fluir de mejor manera. Mira cómo el pastor Ángel me mira. Por eso le traemos ese término el día de hoy, de la didascalia. Pero sí, pastor Ricardo, hay veces que sí, tú sabes que es positivo y positivo también. Da negativo, perdón, y negativo, da positivo. Eso. Pero ya que usted no, porque esta pregunta ahora posee que usted va a tener que decidir fuerte. Cuando usted fue a la escuela, en algún momento determinado, le salía la opción, positivo y negativo, y a veces la negativa era la correcta. ¿Qué usted hacía en ese caso? Porque usted no puede estar negativo. No, pero yo le acabo de explicar. Yo creo que usted no me está entendiendo. Sí. Antes, o sea, hay momentos que uno debe de emplear, ¿verdad? O uno debe usar ese término para refutar algo que está negativo. O sea, para dar una respuesta también es porque entiendo que no es la correcta. Entonces, si alguien viene y me dice a mí, por ejemplo, entra alguien por esa puerta, por ahí, que no creo que vaya a ocurrir, y diga, yo vine a traerle a ustedes un café, y le voy a decir, no, negativo, porque yo no quiero café, por lo menos en este momento, más tarde, para citar un ejemplo sencillo. O me diga a mí, por ejemplo, hoy ustedes vinieron en un sentir, vamos a decir, distorsionado. Le digo, no, negativo, porque creo que estamos, aunque parezca, estamos en un sentir positivo. Bueno, el sonido estará bien hoy. Yo le digo, no, negativo, porque parece ser que el sonido se gobierna y a veces quiere hacer la suya. Depende cómo usted lo emplee, pero en cuanto a eso que usted dice, de los exámenes en las escuelas, todo eso, sí. Pero usted sabe que esos exámenes tienen a veces un término un poco engañoso, porque son, como le dicen en el inglés, tricky, son palabras como para confundir. Y ya vamos a decir, el sistema de educación sabe eso, por eso te pone muchas preguntas que parecen similares para que tú elijas, pero a la hora de la selección múltiple, así que se llama eso, examen de selección múltiple, tú te confundas
y puedas posiblemente elegir la respuesta incorrecta porque tiene un término muy parecido. ¿Sabe qué eso me pareció a mí? Sí. Cuando fui a tomar el examen de la ciudadanía americana y la misma señora me dijo, sacate una mala, pero esa es la que todo el mundo se confunde, porque no, ni recuerdo la pregunta cómo era, pero eran tan similar que tú lo que haces es lo siguiente, tú te aprendes el examen, es como una manera mecánica, y tú preguntas y tú respondes, entonces, pero como no analizas y no te sientes, y todo estaba en un orden, yo no le estudié, en un orden, vamos a decir, de arriba para adelante, entonces fue automáticamente yo dije, tan, y ella dijo, esa es la que todo el mundo se equivoca, porque parecen igual, pero no son igual, entonces eso sucede, respuestas parecidas, pero son engañosas. Exacto. Parece que va con el tema de hoy. Oye, pero me está llegando algo que te quiero preguntar. Arreci. Entonces, si usted nunca está negativo y siempre está positivo, si usted hubiese sido un doctor en el COVID hay un problema porque este mundo es positivo. Explíqueme eso. Yo quiero que usted me... Pero usted dijo algo. Porque si cada cual lo habrá conforme a su naturaleza. Usted dijo, si usted hubiese sido un doctor... Sí. No hay uno que quede negativo. Pero yo no soy doctor, no soy médico. Entonces cada cual, eso es zapatero en sus zapatos, cada cual va a operar en su área, en su naturaleza o en el oficio que ejerce. Entonces yo no pudiera emplear eso porque esa no es mi área. Ya, muy profundo. ¿Le llegó? Sí. Estamos activos, dice. Artísticamente. Este fue un tema que yo traje hoy, pero fíjese quiénes que están hablando del tema. Yo estoy a una orilla, ¿eh? Ya con eso digo todo. Yo ni he saludado bien. Así es que yo sí estoy negativo hoy. Amado, usted está greco-romano. Ay, Padre Santo. Greco-romano. Esa palabra yo la he escuchado pocas veces en sus labios, que le hemos tenido ese privilegio. Esas son las uniones de dos pueblos. Uno une la intervención de uno al otro. Ahí anda Vicky y toda la gente aquí del conglomerado. No, Vicky es de la dura. Están Esa no se pierde. que usted no ha dicho naturalmente todavía. Ah, te ve Vicky, cuando yo me encienda yo expreso mi eslogan. Oh. Sí. Ya, okay. Naturalmente no he hablado mucho hoy porque el tema dicen que es mío, pero no sé a qué se pega, pero gloria a Dios. Yo ahorita quizá tire un salpazo. Y quizá lo que hable va a ser un tema que ha estado en el tapete por generaciones y ha sido tema de mucha discusión entre los sabiundos de la Biblia. Oiga, dice aquí, a Reche Pastoraje tengo libreta en mano. Que apunte, sí, que ahorita vengo duro. Sí, yo me voy a apuntar, ok. Entonces, vamos a materia, mi gente amada, vamos a materia, vamos a leer la palabra y que el eterno Dios nos ayude a poder desglosar esto aquí hoy. Entonces, digamos que es primer libro de Juan, capítulo 4, verso 1 hasta el 6, entonces. Sí, señor. Verso 1 al 6. Si tiene un iPad, una tablet, un teléfono, ábralo ahí y vamos a leer primer libro de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. En el nombre de Jesús dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios no nos oye, el que nos es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Voy a repetir ese texto, ese verso, me gustó. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre, sea su Dios poniendo las palabras correctas en nuestra boca para hacer de bendición a tu pueblo. David, ¿qué le podemos decir a esos amados base a esto de los espíritus engañosos? Hay un dicho
se usa en el término popular, dice, hay sangre en la arena y no es del torero. Wow. Dios mío, esto está fuerte el asunto aquí. Bueno, ¿qué no se ha dicho en base, acá desde este programa se ha enseñado, se ha hablado muchas cosas referente a eso, pero vamos a llevarlo por el sentir de lo que es un espíritu engañoso. Y es que la Biblia misma, como usted leía, ahí en esta primera carta de Juan, capítulo 4, donde dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una cosa que falta, o no una cosa, algo que falta en una iglesia que debe estar operando en todo tiempo, lo hemos aprendido mucho de nuestro pastor, el pastor Miguel Grullón, que siempre enseña e imparte en base a eso de lo que es el discernimiento de espíritu. Debe estar activo en una iglesia, debe estar operando, es el don que más debemos o tenemos que anhelar y pedirle a Dios que siempre permanezca activo delante de las personas que pueden operar en él, pero la iglesia en sí como base, como centro, debe de proclamar o buscar que el discernimiento de espíritu esté activo. ¿Por qué? Porque no hay una cosa que pueda dividir más a una iglesia o dirigir un pueblo hacia un camino erróneo que un espíritu de engaño. Los espíritus de engaño tienen muchas cualidades, muchas características. Siempre se camuflajean, operan bajo una identidad que es falsa, no revelan su propia naturaleza, a menos que esté el discernimiento de espíritu activo, que Dios se revele, que la presencia de Dios esté en un lugar, siempre lo va a exponer. Si la presencia de Dios ha menguado, si el Espíritu de Dios no se está moviendo con fluidez en un lugar, entonces es allí donde toma parte ese espíritu engañoso que comienzan a operar a base de mentiras, a base de adivinación. Muchas veces puede ser que la persona esté operando bajo esa influencia y ni la persona misma lo sabe. O sea, yo me explico por qué. Acuérdense que los dones son irrevocables. Puede que una persona opere en dones. Eso es una cosa diferente, operar en los dones. Pero alguien que puede imitar algo de parte de Dios, no necesariamente tiene que, o sea, algo que se parezca a lo de Dios no quiere decir que venga de Dios. Los brujos, por ejemplo, pueden operar en milagros, pero eso no viene de Dios. Los brujos te pueden decir una palabra, pero no quiere decir que sea el Espíritu de Dios hablando a través de un brujo. Entonces, ¿cómo llega a eso y se posiciona en las iglesias? Un espíritu engañoso tiene ciertas cualidades, es autoritario, muchas veces en su corazón de la persona que está operando en ese espíritu, mora y radica la envidia, quieren obtener posición y poder como de lugar, quieren sobreimponerse a una voluntad que ya está establecida y posiblemente hasta una voluntad que fue establecida por Dios. Cuando digo voluntad de que lo que está posicionado, lo que Dios puso está ahí porque fue Dios que lo puso. Entonces ese espíritu comienza a usar mecanismos y estrategias para darse a notar, para ir como posicionándose, ganar terreno. Si posiblemente imita todo lo que parece que es bueno, a lo mejor quiere operar de buena fe en un momento y tú crees que la intención que tiene es simplemente de tener bondad, de tener caridad, tener compasión con sus hermanos, pero no necesariamente es así. ¿Por qué yo uso el término camuflajearse? Porque a veces podemos ver operando determinadas, vamos a decir, personas que están influenciadas por eso en posiciones, y llega un momento que todo se va alineando de una manera que todo comienza a salir a la luz. ¿Por qué digo salir a la luz? Porque se operó desde lo secreto, parece que se ocupó una posición o satisfació una necesidad que había en el momento y todo parecía bien y normal. Ahora, cuando viene el declive, cuando viene la decadencia, cuando viene el retroceso, por eso se pregunta a la gente, ¿por qué yo no estoy caminando conforme a lo que yo estaba supuesto a caminar o no he alcanzado el propósito, la meta que se supone que para este entonces, hablando de un tiempo presente actual, ya deberían las cosas estar caminando de cierta manera? Tú dirás, bueno, ¿será que Dios no está? Dios siempre ha estado. El problema es que prestarle sus oídos
a espíritus engañosos, espíritus de mentira, puede distorsionar el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque te va a sacar de lo que tú tienes que enfocarte. Te saca de tu enfoque. Se crean muchas situaciones en las cuales el hombre hasta mengua. El creyente puede menguar, o sea, puede ser influenciado, puede ser afectado. Y tú comienzas a preguntarte, pero al que ha conocido a Dios, el que ha operado bajo el poder del Espíritu Santo, llega un momento que dice, algo no está bien. Algo no está bien en mí. ¿Qué estoy haciendo que está mal? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué hay tanta contrariedad? ¿Por qué todo se ve contrario? O sea, la gente dice, no, son ataques. No, el problema es que hay una influencia. Esa influencia se va regando en todo el cuerpo como si fuera un cáncer. Ya eso contagia al otro. El otro que no tenía cierto característico comportamiento comienza a comportarse, también a imitar a ese espíritu engañoso, porque eso es lo que hace el espíritu de engaño, es un imitador. Entonces, el que ha sido contagiado es como que una serpiente empieza a regar el veneno, pica aquí, pica allá, y una vez que ha esparcido ese veneno por todo el cuerpo, ya el cuerpo queda neutralizado. Entonces, operan de esa manera. Pero ¿por qué es necesario? Por ejemplo, cuando dice en Juan 16, que el Señor lo dejaba establecido, decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Oye lo que dice, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, ¿quién es que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad? El Consolador, el Paracleto, el Ruach HaKadosh, el The Holy Spirit, the Holy Ghost, como quieran llamarle. Es el Espíritu de verdad, es el que revela todas las cosas, es el que nos guía, pero es también el que da testimonio, porque dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero una persona que es hijo de Dios verdaderamente tiene que haber nacido de nuevo. Una persona que es hijo de Dios no opera bajo un espíritu de mentira. Una persona que es hijo de Dios no tiene que tener envidia o avaricia en su corazón. Una persona que es hijo de Dios no proyecta todas esas cosas negativas que es para el reino de Dios, para querer adquirir una posición o vamos a decir, bueno, en inglés es escalar posiciones. Entonces, ¿qué sucede con esto? La iglesia tiene que buscar más de Dios, la gente, el Espíritu de Dios tiene que moverse, o sea, la gente, el pueblo tiene que estar todo el tiempo conectado a la fuente. ¿Para qué? Para cerrar esas puertas que se pueden abrir en un momento dado. La gente que opera en eso tiene una conducta a veces hasta sumisa y tú no te das cuenta. Porque ¿qué es lo que hace? Mira, yo veía un tipo que era uno de los estafadores más grandes. Tenía como un poder de persuadir a los demás y poder de convencimiento. Que él decía, le voy a vender un lápiz a alguien y se lo vendía. Le creaba una falacia o creaba una ilusión óptica o algo en su pensamiento de la gente que le hacía entender que ese lápiz era el mejor lápiz, tenía 1100 cualidades, pero era algo, un espíritu de engaño. Y no es que tenía técnica de venta, pero ¿qué es lo que te digo? Ese espíritu persuadía a uno, persuadía a las masas, y la gente, en realidad, el tipo se hizo rico y se hizo millonario. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu de engaño, pero sabe que al final, ¿sabe cuál fue el final de él? Terminó en las rejas. Tras la reja terminó en la cárcel, porque va a llegar un momento que la verdad tiene que salir a flote. Lo que hay que optar, antes de que el daño sea tan grave, que eso sea expuesto. Entonces, donde hay gente de verdad que tiene visión de águila, donde hay gente que están metidos, conectados, puede que lleguen los vientos, puede que sople, puede que las intenciones estén casi manifestadas y casi posicionadas, pero va a llegar un momento que va a salir a la luz. Va a llegar un momento que el Espíritu mismo de Dios va a revelar. Va a llegar un momento que Dios va a romper ese vínculo de lo que es puro y de lo que es santo, con lo que no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, Dios todo lo ve. Ahora, cuando hay un pueblo desobediente, Dios permite hasta veces que crean en espíritu engañoso. Se habla también que Dios mismo envió en un momento dado espíritu engañoso. Pero oye, es que dice aquí, primera de Pedro, capítulo 2, dice en el versículo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dándole a entender a la gente que todo ese tipo de cosas son manifestaciones que se anidan en el corazón de los hombres. Y a veces, posiblemente, la gente ni siquiera sabe que le está dando partida al diablo mismo, a Satanás.
porque es lo que siempre ha sido un divisor. Siempre se ha querido mostrar como ángel de luz, siempre ha traído engaño, ha traído mentira. Y cuando tú permites que eso se anide en tu corazón, créeme que la autodestrucción llegará a ti. Puede que hagas el daño en el lugar, porque tú estás viviendo una ilusión, una decepción óptica. Tú estás visualizando algo que no es una realidad conforme a lo que Dios ha establecido. A lo mejor hay gente que creen que porque pueden tener ciertos talentos, ciertos dones, pueden operar de ciertas dimensiones o ciertas áreas específicas, tomar control de allí cuando Dios no te designó a ti. Entonces tú estás operando bajo un espíritu engañoso que te hace creer a ti mismo de que lo que tú estás haciendo está bien delante de Dios y que tú lo estás haciendo porque tú eres la persona que tiene que estar allí. No siempre el que está ejerciendo una posición en un lugar va a ser el más calificado. Es una persona que fue escogido. Hasta para lo que sirven los discípulos oraron para que el Espíritu Santo le mostrara a las personas que iban a servir. Estaban ungidos, llenos del poder de Dios. Pero no dice que eran los más calificados. Eran calificados porque el Espíritu reveló. Era lo que habían sido ungidos. Entonces, esa gente que opera de esa manera quiere tener el control desde arriba hasta abajo. No son sumisos, no se sujetan a nada. A lo mejor en un momento dado, hay, hablando ya un término espiritual más profundo, hay una atmósfera donde hay una necesidad, se está moviendo el Espíritu de Dios, fluyen a lo mejor en un espíritu de profecía, porque viene el espíritu de profecía, profetizan, pero ya creen que son profetas. A lo mejor había una necesidad en el pueblo, alguien necesitaba una sanidad, operan, la sanidad ocurre, pero ya creen que el don de sanidad está en ellos. Pero es el Espíritu de Dios operando. O sea, simplemente estoy citando muchas maneras, generalizando, de cómo puede operar ese espíritu de engaño de muchas maneras, creando una mentira hasta que lo hace permanecer una verdad. La gente vive bajo el espíritu de engaño como hasta en las redes sociales. Queremos proyectar una vida que no tenemos, engañando, hablando cosas que no son, manifestaciones que no ocurren, palabras que Dios nunca ha dicho, conforme una edición, editan un video, lo preparan, lo cortan allí, ponen lo que ellos quieren. Están proyectando lo que su corazón quiere proyectar. ¿Para qué? Para saciar una necesidad de gente que están afuera, pero que la gente que está afuera tampoco la venda se le ha caído de sus ojos y necesitan ser alimentados por un engaño de alguien que opera hasta cierto punto en manipulación. Entonces creo que el espíritu de engaño tiene mucho poder en los lugares donde se le permite que tenga poder. Pero donde hay gente que ha muerto a sí mismo, a su propia naturaleza, y que permiten que sea el Espíritu de Dios que obre, donde el ego baja y desciende, donde el orgullo desciende, donde está la humildad operando, no puede haber, no tiene cabida un espíritu de engaño. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a revelar a aquellos que en la intimidad, en lo secreto, buscan, a aquellos que tienen un corazón conforme al de Dios, aquellos que aman lo de Dios, pero no se aman a sí mismos de la manera que quieren proyectar un propósito general. Entonces, yo no puedo, porque eso es lo que mucha gente le pasa, Pastor Ricardo, es que porque yo tenga ciertas dotes o cualidades, no quiere decir que yo sea la persona que tengo que ejercer una función en un lugar simplemente por ese hecho. Ahí viene el espíritu de engaño. Entonces la gente empieza a sentirse de cierta manera, creen que tienen un rechazo, creen que no se les da oportunidad, creen que son menospreciados, creen que no se les valora, pero es un espíritu de engaño que está operando en tu mente, te está creando una situación que no es así, un panorama que la única persona que lo ve de esa manera eres tú. ¿Por qué? Porque tú no has ido delante de Dios, tú no le has preguntado, Padre, ¿cuál es la voluntad tuya? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? O sea, ¿dónde voy a establecer tu voluntad? ¿Dónde voy a servir? ¿Dónde voy a ser útil para ti? ¿Cuál es la palabra que tú quieres que llegue? A veces hay gente que por su conocimiento mismo comienzan a operar. Oye, la Biblia dice que los postreros días apostastarán de la fe. ¿Por qué? Porque van a empezar a escuchar doctrinas de demonios. Doctrinas y enseñanzas de demonios. ¿Por qué? Porque comienzan a entrar en áreas en las cuales Dios nunca lo mandó. Se salen de la verdad, se salen del mensaje de lo que el Señor les ha establecido para buscar en fuentes que no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿Y qué sucede con eso?
se salen de lo que es puro, de lo que viene de la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Apartado de mí, nada podréis hacer, pero el espíritu engañoso te dice, no, escudriña, métete en esa dimensión, busca, escudriña, pero no quiere decir que todo el mundo está llamado a eso. Hay personas que sí, que Dios le permite, porque está en ellos la capacidad, está también el don de Dios y pueden operar otros, pero otros simplemente porque anhelan desde una perspectiva en la que ellos creen que pueden operar en esa dimensión, buscar ese conocimiento. Yo puedo hacerlo, pero a ti no te llamaron a eso. Entonces tú quieres saciar una necesidad, un ego, satisfacerte a ti mismo de decir, yo puedo hacerlo también. No, cuidado con eso, porque tú puedes abrir portales, tú puedes entrar en áreas que pueden ser muy oscuras y ser influenciado por espíritus de errores, espíritus engañosos, que te pueden hacer pretender una verdad y utilizar a la misma palabra. ¿Qué hizo Satanás? Cuando estaba tentando al Señor, con la palabra mismo le habló. Entonces él conoce la palabra. Entonces tú tienes que tener cuidado. Tienes que esperar el tiempo de Dios, que sea Dios que te guíe, que sea el Espíritu Santo, lo mínimo que tú vayas a hacer para Dios, que sea Él, que lo establezca en ti, que sea el que dé testimonio, porque Él hablará de ti. Mira, tú cuando entres a los secretos, Mateo 6:6, en tu habitación, tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en lo público. Pero es el Espíritu de Dios que está ahí. Está el Todopoderoso, está el soberano, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, el sempieterno, el que te ve, el que todo lo ve. Entonces Dios no puede ser burlado, Él ve lo que tú haces en los secretos y Él es quien te recomienda, Él es el que establece su voluntad para que tú seas eficaz, para que tú seas productivo y efectivo para el reino de Dios. Con esto se la paso al didascalo. Dios mío, Padre. Dios les bendiga. ¿Qué es lo que soy? Didascalo. Que ese nombre me suena como que no es muy bueno. Es bueno, un maestro de la didascalia en griego. Es una bendición. Lo que pasa es que la discusión de la gente entre los grecos macedonios, los agentes de Grecia y las partes que hablan arameo, siempre tenían una discusión. Uno que tenían sabiduría y otro que tenían señales. Entonces quería alguien ligar ambas cosas. Ese tren vino vacío, el de la sabiduría, vino vacío y cuando llegó aquí tenía que llegarse de alguien. Entonces para ligar ambas ramas. Por eso es que vemos los conocimientos grecos que usan mucho y tienden mucho a la manipulación. Muchos se afilian solamente a lo que es el judaísmo para no ser manipulados y se esconden allá no reconociendo lo nuevo que hay. Lo que quiere decir es que esto es un balance, no ir más allá ni más acá. Especialmente hay gente que sí hablan del judaísmo, pero hablando del judaísmo y su cultura de acuerdo a una línea pegada espiritualmente, quizá una razón de ser a hábitos y costumbres de vivencia, nos hacen notar que cuando yo hablo sobre el judaísmo pegado al hebreísmo, Abraham, simplemente hablo, lo enseño, pero entonces no lo practico. Y para ello mismo hay un pensamiento que dice que en ese sentido yo puedo hablarte de toda esa cultura para explicártela como conocimiento, pero si no vivo ella, la aplicación de ella misma como el Bitnat, quiere decir que para ellos soy un pagano. Entonces hay mucha gente hablando del judaísmo nada más donde no viven las costumbres del judaísmo. Entonces están mezclados, es como vivir un ambiente sin salir del otro. Entonces quieren usar dos ambientes pero para manipulación y buscar sus propios fines. Y hablando de propios fines, quizá comente algo sobre el tema de hoy. Yo voy a usar una historia, un marco bíblico, que ese marco bíblico le ha pegado la mamacita hasta lo exégeta bíblico y todavía es tema de discusión en el tapete sobre el buró del conocimiento. Es la información de la mesa para el pueblo. Profesor Greco,
no eres David Greco, pero yo sé que tú eres un profesor greco. Ahorita te lo voy diciendo. Viene del griego y viene del qué sé yo qué. Este es un profesor greco. Es uno de la inspiración del pastor para la universidad. Así como usted lo ve, y todo es basado en la Biblia. Yo voy a traer un tema caliente aquí. ¿Cuánto han oído de la, según 1 de Samuel 28, la historia de Samuel y la divina? Hay una historia que ha traído grande dicotomía entre los tiempos. Y sin lugar a dudo, para bajarle un poco, no creo tener la razón en el argumento que voy a poner, porque los grandes exegetas han torcido mucho, otros se han quebrado y otros lo han dejado sobre el tapete, otros simplemente quieren discutirlo porque es un tema disociado a cierto conocimiento dado según la época, basados en lo que conocemos superficialmente. Para yo poder alinearme un poco a eso, para espíritus engañadores, tengo como 5 causas que quizás quiera discutir con ustedes, pero de esas no me voy a mencionar 2 para pasar la bola. Si el pastor moderador de la sala del conocimiento en esta hermosa mañana, profesor greco-romano, pastor Ricardo, puede buscarse en su Biblia, Primera de Crónicas 10, del 13 al 14, y usted búsqueme de Deuteronomio 18:10, voy a basarme en esos 2 textos para pasar la bola. Hay una escena muy conocida de Samuel que es que Dios lo desecha. La causa del desecho todos lo sabemos. Primera de Crónica, dijo usted. 10, versos 13 y 14. Vaya leyéndolo allí. Yo 18:10. Y usted de Deuteronomio 18:10, perfecto. Y este término lo conocemos porque Dios mandó al profeta Samuel a ungir a alguien de acuerdo a ciertas designaciones, ¿no? Y cuando el profeta Samuel llegaba a un pueblo, siempre había un escritor, siempre había alguien que, y eso lo mandaba el rey. O sea que en la casa del rey había gente llamada escriba o damaseno, que era lo que se encargaba para escribir toda la historia, para que la crónica o el suceso histórico tome posesión durante todos los tiempos y hoy llegue filtrado, colado y por un laboratorio muy fino hacia nosotros. En el entonces de que el hombre es desechado porque Dios le da una instrucción de acabar con un pueblo que ya usted conoce, Amalek, que acabe con todo, él lo hizo a su forma. Llegó ciertas situaciones hacia Samuel de tal forma que llegó un desecho de Dios. El cielo le dio la espalda. Y Dios le había dicho en cierta ocasión en el mismo 1 de Samuel 16, de que entre 16 y 17, si hubiese hecho lo recto delante de mí, hubiese reino para ti para siempre. Más, yo he buscado a alguien conforme a mi corazón. Esa palabra conforme a mi corazón, si usted se va a la traducción, es conforme a los lineamientos y a los pensamientos. Dice la Biblia que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mi camino tus caminos. Usted eligió algo de acuerdo a los caminos de los demás, un rey conforme a las otras naciones, y como nosotros queremos, pensamos. Ahora Dios está diciendo, yo lo dejé elegir a ustedes, apoyé su elección, ahora yo voy a buscar a alguien no conforme a las naciones, ni a los demás, sino conforme a mí y a mi diseño. La palabra corazón se alude a eso, a mis pensamientos, a como yo he pensado. Pone a David, o a David, sobre eso, pero todavía está en el desecho, en el quita y toma, en el que tú te vas y yo me subo y está en esa guerra. Después de esa gran guerra que David hace lo que hace y que se hace posicionar, más tarde vuelven con los filisteos y hay dudas sobre Samuel. Samuel da una palabra en el 28 y dice estas palabras: os ruego que busquen a una divina. ¿Por qué una divina? Ciertamente porque había consultado a Dios y Dios no le había respondido por ningún medio. Esa es una. ¿Cómo vienen los espíritus de engaño? Naturalmente, ahí viene la palabra natural. Vicky. Naturalmente, cuando Dios, que es el cielo comunicándose con nosotros, deja de comunicarse con nosotros,
nosotros ya atado a una vivencia continua de rango de receptor emisor entre el cielo y yo, se aparta, queda como un vacío dentro de nosotros pendiente. Dice la Biblia que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo decía en días pasados que esa palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que conocemos en Juan como verbo, pero que en griego es como davar y griego, como hebreo davar y como griego logo, pero que el logo aquí viene representado como rema. En otras palabras, la palabra davar es la palabra creativa. Hay una comunicación del cielo que viene hacia nosotros para crear. Hay otra que viene para accionar, que es el verbo y es el logo. Pero hay otro, por eso creo que hay, en la parte de aquí de Estados Unidos, creo que hay una compañía que usa unos juegos que se llaman logo. Ustedes lo han visto, que son como cubitos que tú... Sí, sí. Esos logos vienen de ahí, de la palabra crear, que tú creas diferentes figuras con eso, principalmente. Pero entonces viene otra palabra llamada rema, que es la comunicación. Lo que Dios está diciendo es que no solo del ambiente en que el hombre habitualmente vive, va a necesitar ese ambiente, porque llegará un momento que cuando el cielo no se comunique con él, se va a encontrar el vacío. Es de toda comunicación que viene del cielo hacia ti. Y esa comunicación, ese es el pan nuestro de cada día, que el pastor lo explicaba en una ocasión. Y ese es el pan, el maná que bajó del cielo. Quiere decir que el hombre, cuando vive sin comunicación del cielo, vive sin horizonte, vive sin pendencia y sin un ambiente natural. Porque el ambiente de nosotros es el ambiente que se creó en el Génesis, cuando la voz se paseaba y chocaba en el corazón del hombre. Principalmente, esa comunicación del cielo hacia el hombre se fue extinguiendo. Entonces, cuando nos falta esa comunicación, a través de un medio personal o directo, nosotros fallamos. Podemos tener una casa bien posicionada, podemos tener los bienes más fuertes, pero cuando la comunicación se pierde, ahí estamos listos, porque llega la depresión, llega, por más que tú tengas, ves todo gris, aunque esté blanco, como le pasó a Salomón. Entonces, eso había pasado con Esaú. Quiere decir que Saúl tenía a alguien que se comunicaba, el cielo se comunicaba con Saúl. Cuando esa comunicación se fue, por algo que hizo, llamó y dio paso a otras cosas. En vez de buscar a Dios, que no aparecía ni por Urim, ni por Tumín, ni por los profetas, ni por nada, la señalización del cielo comunicarse con él, entonces ese vacío se crea y le da vuelta a otro escenario espiritual también. Y ese escenario espiritual es buscar los medios que tú quieres, que te van a beneficiar, y lo que tú has dejado atrás por los medios espirituales, pero que no están conectados a la fuente correcta. ¿Me explico? La gente aquí discute que si Samuel, que si fue Dios, que si la divina, que si esto. Principalmente hay 5 argumentos que debemos discutir aquí. Según Samuel 28 dice que él primero no dijo, búsqueme a Jehová. No, búsqueme a un profeta de esos que quedan. Tampoco. Búsqueme lo que se escribió, ¿qué pasa? Tampoco. Sino, búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivina. Es lo primero que busca, ¿verdad? Lo segundo es que lo que dice la Biblia que hizo subir y que ella dijo que cómo era y todas esas cosas, todo eso se le enfoca del escritor, porque en el palacio había Damaseno, había gente que escribía. Y el escritor que anda con el rey va a escribir todo el escenario tal y como lo ve. No exactamente que suceda y que tenga la parte verídica de acuerdo al que vio y al que escribió narra. Él está escribiendo lo que está viendo. La Biblia en ningún momento ha dicho, no, eso fue Jehová, no, eso fue permitido por Dios, no, fue Dios que subió, no, fue el profeta que subió, sino que le escribió lo que había en el escenario, principalmente. Y como es un espíritu de adivino, eso es lo que forma parte. Ahora, la Biblia establece que está establecido que el hombre muera una sola vez después de esto, el juicio. Muchos se aluden a la transfiguración, que Jesús fue y aparecieron 2 personajes allá, pero cuando baja, allá en Mateo 17, dice que era una visión. Y que esa visión era potentada donde no hubo un espíritu de adivino de por medio, sino el mismo Hijo. Nadie pidió un adivino para que esté ahí y proyecte y haga. Y la parte lo hizo subir es que antes el seno de Abraham estaba en una gran cima, y usted lo puede ver en la parábola de que Jesús habla de Lázaro y el rico.
que hay una cima que está posicionado aquí abajo. Luego eso supuestamente los exegetas subió arriba, no sé a qué parte. Entonces hay una situación aquí con Samuel. Está desesperado, Dios no le responde. Busca un medio para que Dios le hable. Porque el medio anterior, siervo David, se había cerrado. Hay gente que han hecho cosas que Dios se aleja de ellos. Entonces buscan otro mecanismo. Y tú dirías, pero todo lo que dijo la divina aquí se cumplió. Ajá, pero esa misma divina, en el concepto hebreo, se aplica la misma palabra que aplica cuando Pablo llegó a tal ciudad que le dijo, este es un siervo de Dios viviente. Le dijo, cállate y sal de ella. O sea, que el Espíritu de Adivino pudo reconocer quién era Pablo. ¿Me entiendes? Entonces el Espíritu de Adivino aquí se metió para decirle, ¿por qué me ha hecho levantar? Tú no sabes que tu reino ha sido cortado y que Jehová se lo entregó a mi siervo David. Y toda esa vuelta y todo alude de que te dijo una línea directa de lo que ya tú tenías. ¿Verdad? Ahora la mujer está en susto. ¿Por qué? Porque él, de acuerdo a lo que se escribió antes por el temor de Jehová, echó todos los adivinos y todos los agoreros y todos los espíritus pitonizos y se los echó fuera. Ahora la mujer está aquí profetizando con un miedo donde lo hizo hacer un acuerdo antes para que no la matara. Cuando él lo echó antes y lo mandó a matar todo. Aquí hay una divina con miedo. Y hay un hombre que está escribiendo lo que está sucediendo. No es que el cielo lo narra tal y como es o que es verídico. Ahora yo quiero que usted me lea, Pastor Ricardo, la cita que yo le di. Primera de Crónicas, capítulo 10. 13-14. 13-14. Okay. Dice así. Así murió Saúl por su rebelión. Atención ahí. ¿Por qué murió Saúl? Por su rebelión. Con que La palabra rebelión. prevaricó. Sí, la palabra rebelión es rebelarse contra principios. Y alguien que se rebela contra principios me va a llevar a Satanás. Y si me lleva a Satanás, me va a llevar a la escena de lo que pasó en el cielo con él. Dice que hubo rebelión en él, de tal forma que hizo contienda allá arriba y conquistó la tercera parte de los ángeles y lo arrastró con la cola. Porque se encontró en él rebelión. O sea, se apartó de los principios. Siga. Con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Verso 14 dice, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Entendieron eso? El tipo prevalicó, entró en rebelión, consultó una divina, cosa que en la antigüedad estaba penado. ¿Por qué? Porque la voz de Dios se había apartado. Es parte de, es mi cuestión. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Pero hay ciertos textos bíblicos que la iluminación de esos textos bíblicos solo lo trae otros textos. Principalmente, ese vivo espíritu de adivinación, con miedo, sabiendo que Saúl fue y ella dijo, pero me ha engañado, Señor, tú eres el rey que mandaste a echar gente como nosotros afuera, ahora tengo yo miedo. Es posible que ligado a esas consultas, lo que sube es un espíritu medio raro. No sé si me entiende. Ese es el espíritu que reconoció quién era Pablo. Y la gente cuando repetieron el nombre del Dios de Pablo, dice, a Pablo conozco. O sea, los espíritus conocen todo lo que hay en el ambiente ya manifestado. Yo conozco a Pablo y conozco al Jesús que predica Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes rayos son? Entonces, pegado a esta raíz ideológica, de acuerdo a textos más adelante y lo que hemos leído ahora, yo quiero que usted me lea en Crónica, en Deuteronomio 18:10. Deuteronomio 18:10. Vamos arriba. Dice lo siguiente. No sea, 18:10, ¿verdad? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicería. Dice más cosas, dice más al 11, dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová que cualquiera hace estas cosas. Entonces tú me estás hablando de que una cosa para abominación a Jehová iba a estar ahí. Claro, el Salmo 139, según David, dice que para él son lo mismo la luz que las tinieblas. Lo mismo en el sentido figurado, porque la tiniebla es ausencia de luz. Y esos son otros términos. Pero aquí está hablando la Biblia, que él escribe a puño y letra, se la pone a Moisés en las manos, diciendo,
todo lo que dice aquí en Deuteronomio 8. Entonces lo que me alude a mí, que lo que subió allí fue una cosa rara, ¿verdad? Que no fue un espíritu claro, ni un espíritu de iluminación, sino un espíritu oscuro. A través de que el espíritu claro se ha ido, entonces entra dentro del hoyo del alma, entra la necesidad de que el cielo se comunique conmigo, pero el cielo está cerrado, su voz está cerrada, no solo del pan vivir el hombre, sino de lo que el cielo comunica, logo, rema. En otras palabras, yo necesito oír la voz de Dios porque si no me seco. Yo ahora en una posición donde necesito directrices de Dios, donde todos los pueblos conocen que yo soy lo que soy porque Dios es quien es en mí. Ahora, cuando Dios se aparta, cuando la veracidad de la posición divina, su mano sobre mi trono, ya no está. Viene un enemigo al frente. Ahora yo quiero oír que Él me diga lo que siempre me dice antes de pelear. Ve que te doy la victoria. Y Él quiere oírlo de todas formas, pero todo está cerrado. ¿Por qué? Porque necesitaba que el cielo se comunique con ellos. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo transpolo? ¿Cómo lo llevo? ¿Qué enseñanza llevo yo con esto? Yo lo voy a parar ahí con Samuel porque es un tema muy profundo y todavía está en análisis. Eso es parte de lo que yo he investigado y he buscado. Y después quizás hablamos un poco más largo de este tema. Pero lo que ando buscando es lo siguiente. Ya dejando que si fue Dios o no fue Dios, es que cuando Dios se aparta, cuando la luz se va, alguien me decía, la tiniebla no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Sí. Cuando yo le doy el interruptor para que esta luz encienda, automáticamente yo no sé a dónde va las tinieblas, ni a dónde se esconde, si atrás del cuadro o atrás de la puerta, yo no sé para dónde coge, o quién se la lleva, o en qué hoyo cae. Ahora, yo no he visto a donde hay un rayo de luz que entre un rayo de tiniebla, porque no existe. Ahora, cuando la luz se va, ella aparece. ¿A dónde está? Principalmente lo vemos en el sentido espiritual. Cuando Dios no está, ahí está en Apocalipsis 3:10. Es aquí yo estoy en la puerta y llamo y es la luz. Él está fuera de una iglesia. Aparentemente las condiciones que se dan para que Dios esté son unos lineamientos y de acuerdo a unas instrucciones que da, que cuando esas instrucciones se violentan, entra una grieta en el mundo espiritual. Cuando entra esa grieta en el mundo espiritual, principalmente o naturalmente como me conoce, entra lo otro. Entonces, es aquí que no se echa el sol sobre tu enojo. El sol significa luz, ¿verdad? Y si se echa, viene la noche. Quiere decir que viene y después dice, no le den lugar al diablo. Entonces, cuando el cielo deja de comunicarse conmigo, yo puedo tener comida, no solo del pan vivir el hombre. Yo puedo tener vestido, yo puedo tener de todo. Pero hay un vacío que llega, como esa gente de la fama, cuando están en su gran alto nivel, que caen en destrozo y en un desnivel emocional, que lo que necesita es que el cielo se comunique con ellos. El diablo no sabe comunicarse con el ser humano. Dios ha tratado de comunicarse con el ser humano desde el principio, porque la voz de Dios en comunicación se movía en el huerto buscando a Adán. Ahora, después de ese primer Adán, viene un segundo Adán tratando de comunicarse con nosotros, porque el cielo quiere comunicarse contigo. Ahora, cuando el cielo se comunica contigo y hay comunicación del cielo, es que establece sus principios en ti y todo tu camino te irá bien. Ahora, Samuel no le fue bien y trataba de que el cielo se comunique con él, pero el diablo no sabe comunicarse. Tuvo que buscar lo que encontró. El sistema de tinieblas buscó lo que encontró para establecérselo otra vez, pero ya Dios se lo había dicho, porque el diablo no se comunica. Simplemente coge todo lo que hay en el ambiente y todo lo que se hizo y vuelve y te lo devuelve. ¿Por qué? Porque la comunicación y el verbo y el lenguaje lo hizo Dios. Por eso el diablo no se comunica contigo. Simplemente coge lo que hay, como los brujos son talentos que Dios había puesto y él lo coge y él lo manifiesta a favor de él, principalmente. Entonces, Pastor Ricardo, ¿cómo entran los espíritus engañadores? Satisfaciendo algunos huecos del alma, donde Dios se apartó de ciertos principios, donde tú ibas a un lugar a comunicarte con ese ser supremo, donde te dio instrucciones y se olvidó. Y de repente ahora tú quieres que el cielo siga comunicándose contigo para que te dé un alineamiento de lo que tú quieres hacer o de una posición que se te va a quitar, pero que ya el cielo determinó, ya dijo. Entonces, según lo que dice la Biblia también, aquí dice que ningún homicida tiene parte con él y él intentó homicida contra su propia vida. Son un sinnúmero de puntos que intervienen en cuestión en esa historia, que yo te lo voy a poner como la parte negativa. Ahora, quién fue o quién no fue, después lo discutimos, pero esta ocasión lo que quiero decir es lo siguiente. Vicky, apunta. Es que hay veces que el cielo se alinea a nosotros de acuerdo a cómo vivimos,
de acuerdo a cómo estamos. Por eso dijo con David, alguien conforme a como yo he pensado, porque se alinea a mí, oye mi voz, el cielo se comunica con él. ¿Por qué el cielo se comunica con él? Porque cuando principalmente fueron a ungir a David, había un escritor en la casa de donde se ungió. Y cuando se escribió, esos escritos fueron al palacio. Y cuando fueron al palacio, cuando el diablo turbaba a ese muchacho, el primer rey, Saúl, alguien decía, yo conozco a alguien. Ajá, qué valeroso, qué de buen parecer. El tipo es músico, es elegante, es prudente, es fuerte, guerrero, qué sé yo, todo el atributo, pero sella con, y Jehová está con él. La palabra Jehová está con él, porque quien se lo propone al rey fue quien escribió y vio cuando lo ungieron. La palabra unción es apartada, o sea, Dios lo señaló, lo vio, conforme a los pensamientos de Dios, es que necesitas tú alguien aquí dentro. Y de eso se trata, porque uno perdió la comunicación con Dios, se fue, y otro entró, que tenía una comunicación plena con Dios, porque el otro había dejado de comunicarse con el cielo, o el cielo con él. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿el cielo dejó de comunicarse contigo? Tú tienes que ir de iglesia en iglesia buscando YouTube, tocando la puerta de profeta, dándole primero, y dándole a conocer tus problemas primero, para que entonces ellos vengan en respuesta a lo que tú quieres oír. Porque el cielo dejó de comunicarse contigo. ¿Cómo tú andas buscando la voz de Dios en todos los sitios cuando Dios te visita a ti en el lugar que donde tú estás? ¿Cómo tú comienzas a andar para arriba y para abajo sin saber qué fuente es? Entonces el cielo se dejó de comunicar contigo en el sitio donde tú estás. Pues entonces es un sitio muerto. Debes saber que si el cielo quiere comunicarse contigo, te va a buscar y te va a encontrar. Porque David no buscó escenario, sino que el escenario lo buscó a él. Y la gente habló de él y de la comunicación que tenía el cielo con David. Pastor Ricardo. Dios mío. Esto está que bota chipa. Amado, ¿no? Usted estaba hablando sobre algo y quería tocar ese punto ahí un poco. Que usted habló de esto de la divina. Que a veces yo he escuchado personas que dicen, por ejemplo, que el espíritu de adivinación obra de acuerdo a una mente en blanco. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque si veamos la escritura, entonces, ¿por qué diríamos eso? Porque entonces tendríamos que especificar ciertas personas que tengan su mente en blanco, supuestamente para que el espíritu de adivinación pueda operar. Sin embargo, la historia que usted leía en 1 de Samuel, capítulo 28, nos damos cuenta que dice la palabra que cuando Saúl iba a consultar a esta mujer, y que por lo cual leímos del libro de Crónica, de que dio muerte por causa de consultar a esa divina, y que decía claramente ella de que tenía miedo porque la iban a matar. No me puede decir nadie a mí que la mente de ella estaba en blanco cuando tenía algo de que podía su vida perecer. Entonces esa manera que se utiliza, porque yo he escuchado eso mucho, eso hay que tumbarlo de una. Segundo, usted tocó el punto también de hablando sobre el libro de Hechos, capítulo 16, del verso 16 en adelante, cuando el apóstol Pablo iba, mire que eso es muy importante, a la hora de la oración. Eso habla de una conexión, habla de una intimidad con el Padre, y sale esta mujer vociferando en voz alta. Estos son hombres de Dios que llevan el evangelio de la salvación. En ningún momento esta mujer está ofendiendo a Pablo, ni a los que van con Pablo. Esta mujer, al contrario, lo está halagando, lo está haciendo que se sienta bien. Le está diciendo en pocas palabras, tú eres el hombre del momento, el que más seguidores tú tienes, el que más vista tú tienes en los videos, el que la gente más sigue. Tú eres en verdad. Y él, entendiendo, diría, bueno, es verdad lo que ella me dice, ¿por qué tendría yo que ofenderme? Ahí es cuando entra el espíritu de adivinación y quiere camuflajearse entre lo que es el espíritu de verdad. Ahora, la diferencia es que cuando ese espíritu quiere entrar a ser parte de un pueblo, o que esté camuflajeado, oculto ahí, el que tiene la oración, la conexión con el Padre, va a saber discernir que el espíritu que viene no es de Dios, ni el que está en la persona es de Dios. El problema es que nosotros hoy en día, por falta de esa oración, de esa conexión con el Padre, no hemos dejado persuadir por lo que veamos que el otro hace. ¿Y por qué hago ese énfasis en eso? Y con eso voy a ir a lo que habla el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 10 en adelante.
Cuando Dios le dio la palabra a Faraón y a Aarón, perdón, y a Moisés, ve delante de Faraón, tira la vara, se convertirá en serpiente. Ahora, cuando llega delante de Faraón, el mismo Faraón, luego que ve la manifestación de lo que sucede, el milagro, pues ahí entonces llama a los brujos, los adivinos, y hacen lo mismo, y sucedió lo mismo. No había ninguna diferencia. Ahora, ¿qué está diciendo el texto que estamos leyendo aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 1? Que nos manda a examinar, a probar los espíritus. Entonces, ¿qué sucede aquí? El mismo apóstol Pablo, luego, que puede ver una manifestación parecida a la que puede suceder con él, que tiene la verdad, que tiene a Dios, está viendo que esta mujer está tratando de decir una verdad, pero operando desde un espíritu de adivinación, desde un espíritu que está desvinculado de lo que tiene que ver con el espíritu verdadero, el espíritu de Dios. Por eso él dice claramente esta palabra. Claramente tenemos que ver esto, que la mujer vociferó esto. Quiere decir que si ella lo vociferó, todo el que estuvo alrededor lo escuchó. Y si todo el que estuvo alrededor lo escuchó, el apóstol Pablo, escucha bien David, con un poco de ego, hubiese podido decir, wow, pero lo que ella me está diciendo, me está reconociendo delante de los hombres, delante de la gente lo que está diciendo. Está diciendo, por ejemplo, que yo haga aquí, diga, David, tú eres el profeta más duro, tú eres el que Dios más usa, tú eres el que tú hablas de parte de Dios, pero cuando estoy en lo oculto digo lo contrario de lo que estoy diciendo ahora. No sé si me estoy entendiendo. Claro. Ahora, pero si tú no tienes discernimiento de espíritu, tú no vas a entender lo que yo estoy diciendo en público. Por eso el apóstol Pablo entendió lo que decía la divina en público. Parecía verdad lo que decía, pero entendía de que había un espíritu de engaño dentro de esa mujer. Por lo tanto le dijo que espíritu que está dentro de esa mujer, sal de ahí fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera, y lo sacó. ¿Qué le estoy diciendo con eso a ti? Nosotros tenemos que aprender a discernir cuando es Dios que está hablando o cuando es el espíritu de adivinación que está hablando. Mira por qué te digo esto, porque lamentablemente nosotros, por falta de oración, que así se lo dijeron al mismo Pedro, en Mateo 26, verso 41, le dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. Le dijo, porque en verdad el espíritu quiere, pero la carne no. El mismo Asaf, en el Salmo 73, escucha bien esto, le entró el espíritu de envidia. ¿Por qué? Porque él se había salido de la presencia de Dios, no estaba en conexión, no estaba orando. Y como no estaba orando, como no estaba en conexión con el Padre, no podía ver lo que estaba sucediendo afuera. Luego que él entra, que puede ver lo que afuera no veía. Significa que la única forma de tú poder discernir esos espíritus, cuando vienen a engañarte, cuando se disfrazan, cuando quieren tratar de que tú operes de acuerdo a lo que ellos están operando, la única forma de que tú puedas detectar eso es cuando tú estés en la presencia de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque el que no está orando, el que no está conectado, no puede saber cuál es la voluntad del Espíritu de Dios, cuál es el Espíritu correcto. Sencillamente, nosotros nos damos cuenta y entendemos esto. ¿Por qué? Lo primero que veamos es, el primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice estas palabras. Pero el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, está ahí con E mayúscula, lo puede ver, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, mire bien aquí, y a doctrina de demonios. Mire, esto es impresionante, porque esto que habla aquí no lo está hablando cualquiera. Aquí lo está hablando el apóstol Pablo y está diciendo, bueno, yo puedo dar fe y testimonio de que en un tiempo yo tenía una doctrina que enseñaba de acuerdo a lo que la carne humana y recibiendo de fuentes incorrectas me daban, yo le enseñaba. Por eso él dice, aquellos van a tratar de cambiar la enseñanza, cambiar de tornar la fe con una pantalla que aparentemente está Dios en ella, pero no está. Por eso él dice claramente, van a distorsionar el mensaje, van a distorsionar la palabra, escuchando espíritus engañadores, escuche bien esto, y a doctrina de demonios. Ahora, la pregunta es esta, alguien que no tiene el conocimiento, escucha a alguien, por ejemplo, con la sabiduría o la inteligencia de un Saulo en su tiempo, y viene a este tiempo ahora a traer esa enseñanza. Un hombre que tiene todos los intelectos, el conocimiento, las herramientas, libros por haber todos estudiado. Viene y trae en el siglo XXI una enseñanza de tal magnitud. Alguien que no tiene discernimiento de espíritu, sino que está operando de acuerdo a lo que la carne le está diciendo. Mire bien esto, la carne operando en esta humanidad, en lo que le dice la convicción humana. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted, amado, el que usted tenga 5 mujeres, eso está bien.
usted en la carne dice, wow, por esta enseñanza que me trajo este maestro me gusta, porque va de acuerdo a lo que yo quiero 5 mujeres, 6 mujeres. Ve, entonces usted ya empieza a seguir ese maestro o ese profeta o ese evangelista porque va de acuerdo a lo que la convicción suya quiere. Ahí está lo que le entró. Y no se examinan los espíritus ahí. No lo va a examinar, porque en verdad el espíritu quiere, pero la carne son contrarias. Entonces, por eso le dice a Pedro, velad y orad para que no cargar en tentación. Porque él entiende que si en medio de la oración esa carne se va a sujetar y va a entender la voluntad del Padre. Por eso cuando Esai estaba fuera de la presencia, jamás pudo ver lo que cuando entró vio. Y era la perdición de ellos. O sea, en pocas palabras, él iba a terminar caminando de acuerdo a lo que estaban caminando aquellos que luego que él entra a la presencia, él ve que estaban torcidos, desalineados y haciendo lo que no le agradaba a Dios. Por eso usted se da cuenta que aquí está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, si yo llego ahora en el siglo XXI y meto mi enseñanza de acuerdo allá, mientras que en el secreto y en otras actividades maltrataba, ultrajaba, pisoteaba y golpeaba, acababa con ellos. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento de Dios, sino que tenía el conocimiento que venía humano y que era aquel que se transfería a través de diferentes espíritus. ¿Por qué? ¿Usted se da cuenta? La gente anda buscando tanto que le hablen de ellos, que cuando ellos van a una iglesia, por cuanto ellos entienden que Dios no le está hablando, como hizo aquí Saúl, que fue de la divina por cual no recibía respuesta de Dios. El problema de la gente es que cuando Dios cierra la boca, quieren buscar la forma de que Él la abra, aunque Él no quiera. Y busca la forma. Sí, entonces, ¿qué hace? Y ve a Dios en cualquier situación. No, por eso aquí en el 13 dice que la mujer vio espíritu de dioses que subían. Ahí está. Y Samuel se postró ante ellos. Ahí está, falta de discernimiento. No había conexión, no había oración. Por eso usted ve que la gente dice, bueno, yo fui a la iglesia, pero Dios no me dijo directamente a mí, pero no atendió que el mensaje le estaba hablando. El problema es que quiere que sea directamente a ellos, porque entienden que quieren que le hablen de ellos, no de lo que la palabra quiere que Dios entienda, que ellos entiendan. Por eso es que usted ve que es más fácil una gente decir, David, yo voy a ir donde un brujo, te voy a dar $1,000, $500, dime, ¿qué tú ves? Bueno, veo que tú agarras una maleta. ¿Está pagando la profecía? Sí, que te va para otro país. Veo que hay mucha envidia a tu alrededor y tú diciendo, y es verdad, porque mira, fulanito me miró a mí y me dijo esto y es cierto lo que me está diciendo. Y por ahí empieza. Entonces, ¿qué hace? Ya tú aprendes a tener una dependencia más fácil de decir, voy a andar de brujo, doy $1,000 o $2,000, que voy a la iglesia. Ustedes ven esto, que la gente no critica eso. La gente no critica ir del brujo, dar $2,000, $3,000, $4,000 en una consulta. Pero cuando va a la iglesia y da $100 de una ofrenda o un diezmo, eso lo critica. Pero cuando van del brujo, escuchen bien esto, anda el brujo, para saciar una necesidad de un ego personal, la cual al mismo tiempo le abre una puerta para que esos espíritus aniden dentro de esa persona. Lamentablemente por falta del discernimiento de espíritu. Pero es más sencillo agarrar a alguien con una enseñanza torcida, direccionada por espíritus corruptos, y venga y te diga a ti, no, está bien. De vez en cuando tú puedes andar el brujo, porque yo he escuchado personas, oiga bien esto, que le sirven a Dios y le dan sugerencia a otro para que vayan de un brujo. Sugerencia para que vayan de un brujo. Y también he visto personas que son brujas haciendo muchas cosas que se parecen a lo que hacen la gente de Dios. Entonces, ¿cómo uno puede darse cuenta de eso? La única forma es mantener una conexión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Dice en el verso 2 de ese mismo texto que estaba leyendo, luego que esa enseñanza demoníaca vienen de demonios, no son de Dios, lo está diciendo la Escritura. Dice el verso 2, ¿por qué? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mira aquí viene, porque aquí cuando viene la gente dice, no, porque mi conciencia está demasiado desarrollada y está atada y cautiva bajo los pies de Satanás. Y por eso están enseñando doctrinas, escucha bien esto, que tú la ves como que son la última revelación del momento. Y es la última esclavitud que te va a sujetar para el momento. Y la gente no entiende eso. ¿Por qué? Porque simplemente le escucha y dice, wow, pero esto es tremendo. No había escuchado eso. La gente se está direccionando ahora por lógica, no por la palabra. Pisotearon. No por rema. Y utilizaron ahora la lógica para logicalizar todo lo que tiene que ver con Dios. Y ahí lo llevan de tal forma que lo encasillan. Por eso él dijo, en Romanos capítulo 1, versos 28 y 29, dijo estas palabras. Yo dije, ¿cómo yo puedo explicarle a ellos que esa gente están haciendo eso, pero pareciesen que fuese de Dios? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que hay algo como oculto que no se ha revelado. Me dicen el 29, dice, porque estando, escuchen bien, atado de toda injusticia, están atados en toda injusticia,
de fornicación, perversidad, avaricia, o que se ven de maldad, llenos de envidia, homicidio, oiga cuántos atributos, contiendas, engaño y malignidades. Escuche cómo que están operando. Ahora, no se puede dar cuenta de eso. Ahora, mira lo que dice el verso 28, aclarando la misma situación. Dice, y como ellos no aprobaron tener, mira amado, en cuenta a Dios. Este es el problema. Como no han tomado a Dios en cuenta, las manifestaciones de sus obras, no de fruto, porque esas son obras, habla de fornicación, perversidad, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño y cosas malignas. Entonces dice el texto arriba, aclarando la puntuación de la causa de lo que pasó ahí, dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira bien aquí, para hacer todas aquellas cosas que no convienen. Dios lo entregó a una mente reprobada. Quiere decir que el que permitió, el que dio el permiso legal para que eso sucediera fue Dios, porque no quisieron venir al arrepentimiento y enderezarse de aquellas cosas que estaban haciendo que no era correcta delante de Dios. Pero Dios, entendiendo que no quisieron volver atrás, dijo, está bien, ahí está en las manos, le doy el permiso, hagan lo que ustedes quieran. Entonces hay un grupo de personas enseñando doctrinas y buscando ramas distintas y enseñando. Es tanto así, amado mío, que la gente ahora mismo dice, no, porque tú tienes que hacer tal cosa de esta forma, y se enfocan tanto en la forma que se olvidan de la voluntad de Dios. Por ejemplo, dicen, no, porque si tú haces esto tal día, eso no es de Dios. Y tú no te salvas, no tiene forma, no tiene nada. Pero mi hermano, ¿y cómo tú le quitas la atribución a Dios de que decida lo que tú estás diciendo que él debe hacer? ¿Cómo es posible, como pasó en el libro de Juan, que ellos querían que la palabra dijera lo que la palabra no está supuesta a decir? O sea, diciéndole a la palabra lo que la palabra le correspondía decir. Diciéndole a la palabra cuál era el principio que le tocaba a la palabra. Y la gente es tan desenfocada de la presencia que ellos se deciden a combatir. Tú no ves que personas dicen, yo voy a defender el evangelio. Pero ¿cuál evangelio, mi hermano? El evangelio se defiende solo. El evangelio está defendido. El problema somos nosotros que queremos traer discordia y traer cosas donde no debemos de traerla. El evangelio, escuche bien, no está dañado. Lo que estamos dañados somos nosotros. El evangelio está bien, la palabra está correcta, la voluntad de Dios está correcta. Es nuestra voluntad la que está dañada, la que está incorrecta. Por eso yo me puse a analizar y dije, bueno, dame algo un poquito más contundente para yo poder explicarle a ellos y que me explique yo también. Porque quizás estoy confundido en lo que estoy diciendo, David. Y quizás hay personas que vienen con tales hazañas y yo digo, no, lo estoy juzgando mal. Él me dice, tranquilo, vamos a Mateo 24, 5 y 11. Y 24, a ver qué dice. Y dice así, porque vendrán muchos, oiga bien, en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿En qué que fue que vinieron? En el nombre, diciendo yo soy el Cristo. O sea, van a venir personas no simplemente diciendo yo soy el Cristo, sino que van a utilizar el nombre de Cristo, se van a meter bajo esa sombrilla, bajo esa cobertura, para adquirir algo, un beneficio, cuando la voluntad del Padre no está ahí. Por eso dice claramente, y a muchos, dice, engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está. Ahora, imagínense la divina que estaba en el libro de Hechos. Aquí, diciendo verdad, ¿cuánta gente no tenía engañada? No tenía confundida. No tenía quizás robando y cogiendo prestado para ir a consultarse. Porque le estaba dando la palabra que la carne quería recibir, no lo que el espíritu quería transformar. El problema nuestro es que la gente quiere recibir lo que le motiva a la carne, lo que lo emociona, lo que lo activa para seguir una vida corrupta y desalineada. Ahora, él dice claramente en el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán que grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir que las magnitudes de tales hazañas serán tan profundas que aún nuestro entendimiento va a ser confundido, aún sirviéndole a Dios, si tu conexión no es demasiada profunda para con Dios. ¿Por qué? Sencillo. Dice la palabra aquí, en el primer libro de Corintios, capítulo 2, versos 13 y 14, dice lo siguiente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, escuche bien esto, enseñadas por sabiduría humana. Aquí está hablando el apóstol Pablo, hombre que él sabe que siendo Saulo manifestaba las enseñanzas humanas, el conocimiento humano, y por lo tal golpeaba, maltrataba, ultrajaba y pisoteaba a aquellos que estaban debajo, encarcelaba, apedreaba
a los cristianos. Tanto así era su ignorancia, la de Saulo, con todo el conocimiento que había adquirido, con todos los títulos habido y por haber, por todos los idiomas que había aprendido, que estaba persiguiendo a Jesús y no lo sabía. Mire qué ignorancia, mire qué falta de conexión con el Padre. Estaba recibiendo a Jesús y él no lo sabía, porque cuando seguía a un hombre o una mujer de Dios que le servía al Dios verdadero, estaba persiguiendo a Jesús y él pensaba que era ellos. Falta de qué? De la comunicación con Dios, de la revelación divina, que es la que nosotros necesitamos para saber discernir cuando era un espíritu oculto, dañado, ultrajado en un cuerpo que quiere dañar la comunicación tuya con Dios y con el pueblo. Por eso dice lo siguiente: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira bien, o sea, está diciendo, lo espiritual se está manifestando para traer tu vida a lo espiritual, no para dejarlo en lo carnal, operando de acuerdo a un hombre corrupto. Está diciendo aquí. Entonces dice el verso 14, pero el hombre natural, ya entendí, es por esto que está esto aquí. Entonces Pablo está diciendo ahora, pero el hombre natural, él como en experiencia, como algo vivido, como algo que él manifestó y algo que él vivió, él está diciendo aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Él nunca lo percibió operando en Saulo. Como Saulo, él nunca entendió ni reconoció que la forma en la que él operaba era en lo natural, y en lo natural manifestaba la carne, el viejo hombre, ese intelecto que te hace subir el ego, el que te hace pensar que tú eres lo máximo, el que más lo tiene todo, que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Y está diciendo aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura. ¿Viste lo que te dije de ayer? El que me diga a mí que está loco, vaya con Dios. Eso de loco no está en lo de Dios. El que está cuerdo es que está en lo de Dios. Por eso está diciendo aquí que esa gente natural, las cosas que son de Dios le encuentra que son locura. Por eso él dice, porque para él son locura, el hombre natural, el hombre carnal, y no la puedes entender, porque se han de discernir, dice aquí, espiritualmente, no carnalmente. Por eso nosotros muchas veces no queremos recibir una palabra que viene direccionada desde la fuente espiritual para cambiar el entorno tuyo. Pero la carne, como está alimentada de los deleites, de los placeres de este mundo, de lo que los falsos maestros, las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, te han llevado a ti a desenfocarte de tal forma que aunque va caminando por encima de las aguas, es tanto la voz que escucha, no haga así, hazlo de esta forma, sale corriendo, no es el tiempo, tira la toalla, no es el momento, empieza a hundirte. Y dice, pero ¿qué es lo que pasa? Dios no está conmigo. No, el que no está con Dios eres tú. Porque te has dejado envolver por enseñanzas, por falsas doctrinas, por cosas que no tienen obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque claramente dijo aquí que estas cosas tienen que discernirse espiritualmente. Y yo dije, bueno, está bien, entendí que es espiritual. Esto no es algo carnal, porque entendí que Pablo lo pudo discernir espiritualmente. Por eso arrependió el espíritu. Le dije, pero está bien. Dame un ejemplo, y con esto le paso a ustedes, que yo pueda entender más claro qué es lo que está pasando. Bueno, sencillo. Libro de Juan, capítulo 7, versos 14, 15, 16, 17 y 18, dice así. Mas a la mitad de la fiesta, escuche bien, subió Jesús. No subió ni el gatito, ni la gatita, ni no. Subió, como dirían en México, el mero mero. Dice aquí, subió Jesús al templo y enseñaba. Dice en el verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin saber estudio? Ahí está la carne operando. La carne no puede entender cuando en la palabra espiritual se está soltando. Una enseñanza que viene del reino, la carne no la puede percibir. Pero la carne que está gustosa a algo que no es espiritual, lo adapta, lo recibe. ¿Por qué? Porque la carne le gusta vivir en una libertad que es algo camuflajeado. Pero no es una libertad, sino es un libertinaje. Y la gente no se da cuenta de eso. Por eso dice aquí, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina... espérate, ahora entendí. Escuche bien, luego que dice, ¿por dónde sabe estas letras? Y dijo, Jesús le dijo en el verso 16, le respondió Jesús y le dijo, mi doctrina, no le respondió Ricardo, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, verso 17, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está la diferencia, David. La doctrina que Jesús está enseñando aquí, él dice, no es mía, no es mía.
El problema es que en el tiempo que estamos viviendo la gente o nosotros queremos atribuirnos las enseñanzas que son nuestras. Queremos atribuirnos el conocimiento, queremos atribuirnos lo que hemos logrado, lo que tenemos y lo que vamos a adquirir. Y no ponemos de que todo lo que nosotros podamos lograr o adquirir o somos es porque el Espíritu Santo de Dios nos lo ha dado. Porque aquí Jesús está diciendo, el hombre que pudo haber dicho y decir, sí, hacerle así por el pecho, ¿quién como yo? Me llamaron profeta, me llamaron Elías, uno de los profetas, la fuente más poderosa, soy el hombre del momento, el más seguido. Es verdad lo que tú dices. Sin embargo, él está diciendo aquí, amado, la enseñanza que estoy dando yo no es mía. Esa enseñanza es de mi Padre que está en los cielos. Y yo dije, pero ¿por qué tú dices eso, Jesús? Porque tú estás diciendo que si tú enseñases esa doctrina, y le estás diciendo a ellos, si ustedes quieren darse cuenta que si esta doctrina que yo enseño es mía, o lo que ustedes están criticando, yo les exhorto a ustedes que ustedes practiquen esa enseñanza y se den cuenta, o sea, le está poniendo en una justicia, un balance, mira, pruébala. Y si tú entiendes que lo que te estoy enseñando es una carga que yo no he llevado, ni yo vivo, y que es algo que lo estoy imponiendo sobre ti, entonces puedes soltarla. Sin embargo, él dice aquí, o si yo hablo por mi propia cuenta, David, ahí habla. Hay personas que hoy en día están hablando por la cuenta de Dios y otro por la cuenta del diablo. Otro por la cuenta de Dios y otro por la cuenta del diablo. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les repito. Esa cuenta es oficial, punto que integran. Así mismo. Mire por qué, amado mío, le explico por qué. Porque la gente hoy en día está haciendo todo lo que lo desvincula de Dios. La gente no se da cuenta y es el sistema arropándolo de una forma tan grande que cuando vengan a darse cuenta, la sábana ya no va a haber forma de sacar la cabeza. Están arropados. Por eso usted ve gente que un día salió, otro día ya no sale, un día se pegó en el mundo, en este mundo natural, se pegó. Escuchen bien esto. Y como se pegó en este mundo, aquí en este mundo ya usted no lo oye, no lo va a ver más. ¿Por qué? Porque son personas que quisieron agarrar el momento que Dios en un momento le permitió, pero quisieron dárselo al mundo, a las redes, a todo lo que le daba y no se enfocaron primeramente en establecerse en Dios. Nadie que no prepare un cimiento sólido en la palabra de Dios va a poder permanecer cuando la gloria de los hombres, que es esa gloria que te quiere arropar y meterte, tú eres el hombre del momento, el que Dios más usa. Mira cómo tú estás, mira lo que Dios te ha dado, mira todo lo que tú tienes. Y esa gloria empieza a arroparte y el ego a crecer por dentro y a crecer por dentro. Y esa semilla está sembrada ahí. Y luego en el momento que viene, que se reúne entre grupos, empieza a decir, no, porque Dios hizo esto, Dios me entregó aquello, Dios me dio aquello, Dios me... Y ya por ahí ese Dios me dio, ya se quedó el Dios, ya ese, yo logré la estrategia mía, el Señor hizo, pone a Dios ya como que viene siendo al final. No, y la gloria sea para Dios, y la gloria sea para Dios. Pero mira lo que dice aquí Jesús. En el verso 18 dice, el que habla por su propia cuenta, amado, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, David, dice, es verdadero. Parece que está diciendo aquí que el que busca su propio yo, el que yo hice, yo logré, yo entendí, yo estrategia, yo todo, está diciendo aquí, amado mío, lamentablemente, según lo que dice el texto, que no es verdadero. Si no es verdadero, significa que no está operando desde la fuente que es Cristo Jesús, sino que está operando desde una fuente que es desconocida entre los hombres, pero conocida para Dios o para aquel que tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios y puede discernir el espíritu que se esconde en el cuerpo de esa persona. Dice, ¿por qué? Porque el que enseña esta enseñanza es verdadero. Y dice, y no hay en él, David, injusticia. O sea, que el que opera de acuerdo al Espíritu Santo de Dios aplica la justicia. Ahora, ¿qué sería aplicar la justicia? La justicia se aplica en lo natural. ¿Cómo así, amado? Si la justicia se aplica en todo, ¿por qué se aplica la justicia? Por ejemplo, yo le digo, usted dice, amado, yo tengo que compartir con mi familia. Y usted dice, sí, vaya, comparta, que esa es su familia. Eso es aplicar la justicia. Amado, tengo 8 horas trabajando, voy para las 9, no vaya a aplicar la justicia, es que usted también comparta con su casa. Eso es justicia. ¿Qué más es justicia? Justicia es, David, que yo sé que, por ejemplo, que está pasando una situación contigo y tú tienes que hacer algo y yo te entiendo y digo, bueno, no, sí es verdad, ve y hazlo. Eso es aplicar justicia. Ahora, cuando yo no aplico la justicia, es cuando yo quiero que todo gire en torno al yo mío. Eso yo sé que no le va a gustar a mucha gente. My God, porque la justicia no se aplica como uno cree. Hay una justicia que se vuelve una esclavitud. Eso no es justicia.
Esclavitud es cuando tú quieres que todo opere de acuerdo. ¿Y dónde viene ese espíritu de esa esclavitud? Por lo dice en Pedro 2:19, que vienen y te profesan una justicia y una cuestión, y lo que te hacen esclavo de lo que ya ellos mismos son esclavos. Porque todo el que se hace esclavo de este sistema, ¿de quién es esclavo? ¿Es de Dios o del sistema? Es del sistema. Entonces buscamos ser esclavos de Cristo, no del sistema. Entonces cuando tú no entiendes que el sistema está controlando la vida tuya y esa vida que controla golpea al que te rodea, entonces tú no tienes conexión con el Espíritu Santo. Tú lo que entonces eres un vividor y aprovecha la situación para esclavizar al que está a tu lado. Eso es diferente. Entonces el problema nuestro es que nos estamos desenfocando de lo que Dios quiere que hagamos, porque no estamos obrando para agradar a Dios. Estamos obrando, David, Pastor Ángel, para agradar a la gente, llenar la expectativa de la gente. Necesitamos gente así como Pablo, que en un momento vivió para la gente, pero después vivió para Dios. Por eso él dijo claramente, aunque se le alabó, él dijo, no, niño, a mí tú no me vas a engañar. Sal de ese cuerpo que está escondido ahí, está escondida. Pero que lo que estoy diciendo es bueno para ti. Te van a exponer en la primera plana. Tú eres el hombre que lleva el evangelio. Tú eres el siervo de Jesucristo que trae la salvación. No, eso no me importa. Ya eso yo lo recibo de arriba, de lo alto. Que eso sí, ese sí me lo dice de verdad. Tú no, tú me estás diciendo a mí es porque quieres activar un ego en mí y quiere meterte entre nosotros. El problema es que hay mucho espíritu de adivinación operando cerca de aquellos hombres que se llaman de Dios. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque adquieren un beneficio desde esa fuente. ¿Qué? Que Dios ha tardado para dárselo, pero el espíritu de adivinación operando a través del Satanás que se disfraza como ángel de luz se la está entregando, y lo que está llenando el ego y saciando una necesidad interna. ¿Por qué? Porque así como hizo los hechiceros adivinos que hicieron que la para se convirtieran en culebra, así mismo anda el mismo Satanás tratando de buscar bendiciones en lo que supuestamente somos hijos de Dios, para confundir esas bendiciones como que vienen de Dios y vienen de Satanás. Wow. ¿Y qué pasa con eso? Que mañana no van a decir tú te pareces a Dios. Oye, pero te parece a Satanás. Jesús le dijo, porque si ustedes fuesen hijos de Abraham, las cosas de Abraham hiciesen. Le dijo, ustedes son hijos del diablo. O sea, son unos diablitos. Unos diablitos. ¿Por qué? Porque lamentablemente están operando de acuerdo a quien se están pareciendo. El problema es que tú no puedes saberlo, porque si aquí en el entorno ahora hay un grupo de hombres, escucha bien esto, operando de acuerdo a la voluntad de Satanás, el grupo que está aquí va a estar contento. No, déjalo tranquilo, que ese es de lo mío. Tranquilo. Y se lo estoy diciendo no porque lo estoy inventando, porque conozco una persona que siendo pastor por 30 años, un día trabajando en su trabajo, escuchó la voz de Satanás que le dijo, tú eres de lo mío. Ese es de lo mío. Cuando él me dijo, tú eres de lo mío, yo le dije, no, porque yo no sabía que era Satanás. Yo le dije, no, por eso está bien. Y me dijo, varón, ¿y cómo va a estar bien? Yo le dije, pero ojalá yo que Dios me diga a mí que tú eres de lo mío. Y me dijo, ese es el problema, que no fue Dios, fue Satanás. Entonces, si tú me dices a mí que alguien que tiene 30 años siendo pastor, de lo mío personal, está diciendo que Satanás le dijo, tú eres de lo mío, está orgulloso de él, está contento por lo que hacía. Entonces, ¿qué le espera a alguien que está comenzando en este evangelio? ¿Qué nos espera a nosotros que estamos comenzando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Eso es para que tú y yo aprendamos que si un hombre de 30 años de trayectoria, sirviéndole a Dios, dice que escuchó la voz de Satanás que le dijo, tú eres de lo mío. Entonces, mi hermano, no nos enfoquemos en esta tierra, en lo terrenal. Vivamos aquí, hagamos lo que tenemos que hacer aquí, pero vivamos de acuerdo a lo que el cielo dice y se manifiesta en esta tierra. Porque lamentablemente nosotros, si no hagamos eso y mantengamos una comunicación, una oración con el Espíritu Santo de Dios, escucha bien, cuando hablo de una oración, no estoy hablando de que para que la gente sepa si yo a esto, yo no, si yo oro, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo íntimo entre tú y Dios, que tú y él sepan si hay intimidad entre tú y él. ¿Por qué? Porque Pedro andaba con Jesús y no duró ni una hora orando. Y no fue porque Pedro no se lo modeló, porque Jesús no se lo modeló, perdón, sino porque él le dijo, el Espíritu en verdad quiere, pero la carne no. Y le dijo, velad para que no entrara en tentación. Le estamos diciendo ahora, oren, velen para que no caigan en tentación, porque el problema nuestro es que la palabra la oímos. Yo le aseguro a usted que si yo le dijera, usted tranquilo, vaya y dure 5 días bebiendo hasta que se muera, usted tuviera, no, pastor, me dio 5 días libre. Pero si yo le digo ahora, vaya y métale 5 horas de oración, usted va a decir, pastor, y de verdad yo quiero, y de verdad, mire, quiero.
Pero no es fácil, es una batalla que llevo. Sencillo, la batalla que tú llevas es por eso. Porque la palabra, dice Hebreos 4:12, que es viva y eficaz. Este cuerpo, como está muerto en delitos y pecados, no quiere recibir esa palabra, porque la palabra te hiere, la palabra te penetra, te quebranta, te limpia, te decontamina. Entonces, cuando es una palabra que puede restaurar tu vida, tú no quieres recibirla. Por eso tú ves que tú agarras una revista, el teléfono, lee y todo bien. Pero cuando llega la palabra, yo he escuchado personas que me dicen, David, yo leo la palabra para que me dé sueño. Sí. Entonces, ahí debemos de ver lo desconectado que estamos. Señores, no nos dejemos engañar. Por favor. ¿Por qué? Porque usted va a decir, varón, pero hay personas que hacen tales cosas y yo no. Digo, sencillo. Con esto te paso de él. ¿Tú quieres definirlo? Gálatas 5:22. Que muestre paz, paciencia, mansedumbre, templanza, amor, fe. Esos frutos. Que perdonen a que tengan que perdonar. Que si alguien le hizo mal, perdone a esa persona. Que si alguien le faltó, perdónelo también. Que caminen de acuerdo a manifestar los frutos del Espíritu Santo. A entender por encima de todo eso. Oh, pero me engañaron, me violaron, perdone. Que eso es fruto. Ahora, si son las obras de la carne, la lascivia, el adulterio, fornicación, la brujería, hechicería y todo eso, se está manifestando ahora, pero que está oculto. Es la única diferencia. David. Yo voy a terminar mi parte con este versículo, este capítulo bíblico. Se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 17. Voy a leer el 5 y después voy a saltar al 9. Dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabilitada. Dice el 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La retama es una rama, es un arbusto que puede crecer hasta 4 metros de altura, pero no tiene hojas, es seca, las hojas no están verdecidas, o sea, hay una carencia en ella que simplemente se utiliza para encender arbustos. Se da en el desierto, ni siquiera está en un lugar próspero donde hay frutos. Y el único motivo por el cual lo utilizan es para encender. Pero es un tipo de fuego que no es el fuego que proviene de Dios, sino para exterminar o hacer algo. De por sí mismo se puede encender a través de las cálidas llamas que hay en el desierto. Por eso dice esa referencia, que el hombre que se aparta de Dios pierde ese fuego, pierde esa pasión, pierde la conexión y prácticamente está como esas ramas que están secas y necesitan estar en un lugar habitable donde haya corriente de agua, donde pueda abastecerse, donde pueda recibir lo necesario para mantenerse firme en lo de Dios. Y Dios conoce todos los corazones y escudriña todos los pensamientos y las intenciones. El corazón es engañoso. Pastora. Paz y bendiciones y candela. Pastor Ricardo. Amén, amén. No, pues sí, ¿te me pasó? No, ya, vamos a concluir ya. Sabe que ese es un tema que se puede profundizar muchísimo de diferentes áreas y a la verdad, nosotros tocamos diferentes puntos, diferentes facetas entre todos aquí y esperamos de que esto que nosotros hemos hablado pues haya sido de edificación para ustedes, entendiendo claramente que cuando leímos el texto de Primera de Juan capítulo 4, la palabra claramente dice: amados, no creáis a todo espíritu. Si él dijo no creáis a todo espíritu, es posible que haya mucha gente que estén creyendo en algunos espíritus y lamentablemente nos esté exhortando para que no lo hagamos. Dice, sino que nos manda a probarlo cada uno de ellos. Muchas veces ustedes se dan cuenta que el mismo pastor de esta iglesia, el pastor Miguel, nos ha mandado a nosotros incluso hasta examinar las palabras proféticas. O sea, para que
él mismo ha dicho, aun cuando yo la dé, ustedes pueden ir y examinar esa palabra. O sea, no simplemente decir, ok, es así, punto. Porque dando a entender de que mucha gente está frustrado o frustrada por una palabra que se le dio. ¿Cuánta gente no han estado frustrado porque se le ha dicho tú eres pastor o eres pastora o eres evangelista o se le ha dado el llamado equivocado? Simplemente por muchas veces esas palabras han salido de alguien que quiere proyectar o agarrar o llamar la atención de un público o de un escenario. Por eso las consecuencias le están viviendo esa gente hoy. Por eso muchas veces el pastor incluso dice, tengan cuidado los lugares que ustedes van y visitan, porque puede ser que ustedes van a esos lugares, reciben una palabra que no va de acuerdo al diseño suyo y usted comienza a cambiar el diseño original de Dios en usted para cambiarlo a otro diseño que no fue el que Dios le entregó y usted comienza a operar en eso y en vez de adelantar lo que está atrasando su vida y usted no entiende qué es lo que está pasando y ahí entra el espíritu de confusión, ya no sabe si fue allá o si fue aquí que se le dijo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque no fueron directamente a la persona que conoce y sabe cuál es el valor tuyo y a la cual Dios te llevó y al lugar donde Dios te entregó para que se te formase. Porque por algo Dios te lleva a un lugar específico. Entonces, dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no es que van a salir, dice, ya salieron por el mundo, andan aquí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones y tratar de pasar más tiempo en la presencia de Dios que más tiempo en otro lugar. Quisiera que me lea Deuteronomio 13 del 1 al 5. Yo sé que usted está ya en conclusión para descifrar algo también que viene con las cosas que nos están enredando también. 13 del 1 al 5. 13 del 1 al 5, sí. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, dice que no conociste, y sirvámosle. Dice el verso 3, no darás oído a la palabra del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador, dice el verso 5, de sueños, ha de ser muerto por cuanto consejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese, y así quitaras el mal de en medio de ti. Lo que estoy enfocando ahí, según lo que usted dice, es que hay profetas que te dicen cosas que se cumplen, pero Dios no está ahí. No está. Profetas mentirosos que vienen con los sueños, y en esa línea muy delgada, en las cosas que se cumplen, no fue Dios porque se cumplió. Hay cosas que Dios permite. Ahora, la bendición que viene de Dios, dice que son las que enriquecen y no añaden. Con ella tristeza. Entonces tú ves gente que Dios le profetizó, se cumplen las cosas. Dios me dijo que compre un carro, después hace el lío, compra el carro, después tiene el dolor de cabeza, se lo quita, pero Dios, tú me dijiste. Y el problema no está ahí. El problema está en que hay cosas que se cumplen y Dios lo permite y no es Dios necesariamente. Yo quiero que entiendan eso de acuerdo a lo que usted últimamente estaba diciendo. Tantos sueños volando y patas de ahogado. Claro, eso es parecido, David, a cuando, ¿cuánta gente, por ejemplo, no ha estado en una iglesia y le dicen, pastor, yo sé que ya tengo el llamado del pastor, voy a poner mi iglesia? El pastor, en verdad, entendiendo que no es el momento, dice, viendo la insistencia de la persona, vamos a ponerlo ahí en la comparación de lo que hace Dios, que permite la cosa, dice, bueno, está bien, si es tu insistencia, ya hazlo. Entonces, cuando viene todo allá al revés, que se revoltea, que para acá, que para allá, ahí está llamando a Dios y al mismo pastor, sí, es verdad lo que usted me dijo, no podía. Entonces, el pastor sabía que no era el momento y no estaba de acuerdo, pero se lo permitió por la insistencia de la persona. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando recibimos la palabra, es que Dios es preciso, amado. Cuando Dios te da una palabra es porque Él sabe que es en el momento justo, no después. Entonces, cuando viene la palabra, que tú ves que te activa,
que te prepara, como que tú dices, wow, pues ya estoy listo, me voy, es el momento. Entonces ahí está el espíritu de engaño operando dentro de ti. ¿Por qué? Porque alguien te lo transfirió. ¿Por qué? Porque todavía tú no estabas formado. Entonces cuando no había una formación, sino que todavía estaba operando en el modo carne, humanamente, no tenía una formación completa. Antes de la formación, como no es Dios el que está hablando, entonces viene y le habla antes de que termine la formación para dañar la formación que iba en proceso de terminación, pero él quiere detener lo que iba, y como no hay discernimiento para discernir el ataque, pues tú lo recibes como que es de Dios porque tú entiendes que te conviene. Es como, por ejemplo, que yo le diga a usted, mire, en el mes que viene le van a dar $2,000, pero de repente aparece alguien antes del mes, de los 2 meses, aquí está el dinero, ¡pra! Y tú no sabes que fue una maldición que te dieron. Pero la palabra que Dios te dijo fue en 2 meses. Y tú llegaron 3 días y te lo entregaron. Anteceden. Entonces hay algo ahí que cuando viene a ver esos $2,000 que te entregaron a los 3 días, tú lo utilizas para algo que no era ni siquiera para lo que lo iba a utilizar en los 2 meses, que ya Dios veía lo que venía en camino. Usted me está hablando que si Dios me dice que me va a entregar algo, es posible que el diablo se adelante, entregándome casi exactamente eso mismo, pero con unas condiciones medias. Pero amado, igualito que hay muchísima gente que se han casado con personas que no es la que Dios ha dicho, y es porque el diablo se ha apresurado a meterle a alguien disfrazado que se parece a lo que Dios dijo, parecido, y por eso la consecuencia la están viviendo hoy. Los sueños. Sí, así mismo es. Se le ha metido porque a veces eso opera de acuerdo a lo que tu mente esté tanto pensando. Por ejemplo, me gusta una muchacha tal, fulana de tal, y empiezo a pensar en eso, y empiezo en eso, y ya todo lo que me llega, entiendo que Dios, que me está llegando de acuerdo, pero es el sentimiento que siento, y creo que Dios que me está hablando. Una descarga de la emoción. Eso es amén. Espíritus amado. familiares, ya te lo Así visitan. Amén. Así que, mis amados, sé que ya hemos avanzado bastante. Gracias por estar ahí conectado, gracias por recibir esta palabra. Ahí va a quedar la información de la iglesia para los que quieran diezmar, quieran ofrendar, ser partícipe de esta casa, colaborar con lo que se está haciendo aquí. Ahí le hemos puesto el video de las cosas que se están haciendo, de las que se han hecho, y le vamos a poner otro luego también de las cosas que se están haciendo recientemente para que ustedes puedan ver de que cuando decimos que queremos una ofrenda es porque estamos construyendo la casa del Señor. Así que voy a hacer esta oración. Pues si hay alguien ahí que no haya recibido a Cristo o lo quiera recibir, repite tu oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi único y gran Salvador. Desde hoy yo renuncio a todo pacto generacional con el diablo, con el mundo, con los demonios. Te pido, Padre, que borre mi nombre del libro de la muerte, lo inscribe en el libro de la vida y no lo borre jamás. Lléname tanto de tu presencia que cuando venga la debilidad, cuando venga la duda, cuando venga, Padre mío, el dardo a atacarme, la presencia tuya le diga: aquí tú no tienes cabida. Usa mi boca para predicar tu palabra, mis manos para orar por los enfermos, mis pies para caminar por tu palabra. Y lléname tanto de ti, Dios, que cuando mi familia, mis allegados, el barrio, las naciones de la tierra me vean, digan: de ese Dios que ella tiene o él tiene, yo quiero. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Así te ruego, Dios, que los centre, le dé solidez, firmeza, lo cubra, lo ensanche, lo guarde y los guíe por el camino seguro, Padre, y que toda depresión y todas aquellas cosas que no le dejan avanzar, deslígalo de ella en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, mis amados, por estar ahí, declarando que los cielos se abren sobre cada uno de ustedes, las bendiciones del eterno Dios y el discernimiento espiritual de Dios se activa en su vida, y entendiendo claramente que uno de los pasos más importantes que debemos de entender es que el discernimiento de espíritu no simplemente es para uno discernir aquellos espíritus que se esconden en los cuerpos ajenos, también en lo que se esconden en nuestros cuerpos, en nosotros mismos. ¿Cómo así? Sí, cuando tú sabes que está haciendo algo que está mal, ese discernimiento debe funcionar en ti, nada más no puede ser funcionar en lo que está haciendo el otro mal, porque hay cosas en ti que uno sabe que está mal, entonces ese discernimiento debe operar en uno mismo y decirle: mira, lo que está haciendo no está bien. Estoy haciendo tal cosa, ando con fulano y esto no está bien, cosas que tú haces que no te que no le agradan a Dios. Ese discernimiento puede discernir en ti también, porque no es que yo diga: el pastor Ángel está haciendo esto mal, pero ¿y yo qué? Ahí está, cuando el discernimiento de espíritu en verdad está activo, es cuando tú discernes todo lo que está mal en ti primero. Porque si tú no preparas primero lo que eres tú, tu esencia, no puedes discernir lo del otro. ¿Por qué? Porque entonces tú estás discerniendo lo del otro, pero se vería como forma juzgativa, no como un discernimiento para restaurar, que es diferente. Así que, mis amados, bendiciones.
Le amamos, le queremos, esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Hasta la próxima, shalom.